de historia de ese gran historiador, a su vez caltipaneco, Antonio García de León. Toño dice que estudió historia justamente por las clases del maestro Joque Hernández Carrero. Y bueno, y Toño me dio clases y es el que dirigió esta tesis. Pero en fin, vamos sobre la revolución. Entonces, si empezamos a pasar las diapositivas, por favor. La siguiente, por favor. Miren, cuando hablamos de la revolución, siempre tenemos que hablar de los movimientos precursores. Arroyo Blanco, Gómez Palacios, y hay uno que a veces la gente conoce, sobre todo de Veracruz, pero fuera de Veracruz casi no, que es el movimiento de Acayucan de 1906. Y cuando hablamos de la revolución en el sur de Veracruz, siempre es una referencia obligada. ¿Por qué? Porque hay muchos libros que fueron fundamentales para entender ese periodo, como el de Cándido Donato Padua, que él participa en ese levantamiento de septiembre de 1906, y también, bueno, hubo un tiempo en los años 60 y 70 que se editaron estos cuadernos del magisterio que eran fenomenales, y hubo uno que fue dedicado a Acayucan y a Río Blanco, y en este de Acayucan entrevistaron a uno de los protagonistas, Hilario C. Gutiérrez. La siguiente, por favor. Y bueno, hay otros como de la historia de la revolución debe hacerse, de Teodoro Hernández. Teodoro Hernández, por ejemplo, fue un militante del Partido Liberal de los Flores Magón. Y otro, Octaviano Corno, con su novela de Vidal Tenorio, que es un bandido generoso, tipo Chucho Arrojo, según él. La siguiente, por favor. También Leonardo Pasquel tiene un libro en su editorial Citlaltépetl, de la rebelión agraria de Acayucan en 1906, y otro de ese maestro de maestros, que fue don Javier Ramírez Laguñé, porque antes que Luis González y González, quien empieza a hacer microhistoria es justamente Ramírez Laguñé, y Luis González y González lo reconocía como su maestro. La siguiente, por favor. Y bueno, y Pasquel es el que más escribe. Y entonces hay una visión de lo que es la revolución mexicana en el sur de Veracruz y en general en el estado. La siguiente, por favor. Y bueno, esto nos dice todo. Por ejemplo, el libro de Elena Saola, de Sex 70, que por cierto también fue otra colección muy importante en los años 70, porque eran libros académicos de divulgación que se vendían en los puestos de periódicos. Y entonces así supimos de la rebelión de Acayucan, supimos el movimiento inquilinario en Veracruz. Y bueno, tenemos esto, por ejemplo, esta portada es muy interesante porque ¿quiénes están al frente? El ex gobernador Adalberto Tejeda, Cándido Aguilar y Miguel Alemán. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que ellos son los que hacen la revolución, y además para el sur de Veracruz, además de Miguel Alemán, se le suma a Hilario C. Sáenz. Pero fue así. En la siguiente, porque vamos a ver cómo se hace la historia y el uso político que se le da. Bueno, el sur de Veracruz, a principios de 1900, tenía por una parte grandes haciendas ganaderas que venían de tiempos coloniales. Haciendas ganaderas como Nopalapan, Chiltepec, San Nicolás Zacapesco, Santo Tomás de las Lomas, Corral Nuevo, que tenían de 50,000 a 200,000 hectáreas. Había pueblos completos dentro de las haciendas y le tenían que trabajar de gratis al hacendado. Ese trabajo gratuito se llamaba justamente derecho de piso.
sembraban, eran terrenos de la hacienda, tenían que dar una parte al hacendado, y si cortaban leña y si sacaban miel y si cazaban, tenían que pedirle permiso al hacendado. Si no, los mandaban a la leva, al ejército porfirista, o si no, los desterraban fuera de la región. Entonces, de estas haciendas va a haber muchas, son haciendas que tenían de 20,000 a 30,000 cabezas de ganado. La siguiente, por favor. Y bueno, era parte del paisaje de aquellos años. Este es un poquito posterior, la siguiente. Pero también empezaban polos de desarrollo. Coatzacoalcos fue un caso. ¿Por qué? Porque el sueño de los últimos 400 años, y que todavía no se cumple, era unir los dos extremos del istmo y que fuera un corredor internacional. Desde que Hernán Cortés conquistó lo que eran entonces los dominios de Anáhuac, hasta la fecha, ese ha sido uno de los grandes sueños. Y hay un momento en que incluso hubo propuestas de hacer un canal, como el canal de Panamá. Hubo otra propuesta de hacer un ferrocarril que trasladara los barcos completitos de Salina Cruz a Coatzacoalcos y viceversa. Y finalmente solamente quedan un solo ferrocarril, pero son inversiones norteamericanas. Esa línea de ferrocarril se concluye en 1894, pero pronto deja de funcionar. ¿Por qué? Porque tienen que pasar grandes pantanos, porque además las compañías hacen grandes negocios, porque el gobierno les subsidia por cada kilómetro de vía que tienen. Entonces, se inaugura, pero de todos modos no funciona más que de Coatzacoalcos al Huile y de Salina Cruz a lo que hoy es Matías Romero. Pero miren, las casas parecen del oeste norteamericano. Ese era Coatzacoalcos de ese momento, porque son grandes capitales que están llegando, e inclusive llegaron a proponer que Coatzacoalcos se convirtiera en un protectorado norteamericano, que por 100 años se les permitiera hacer un puerto, trasladar mercancías, comprar todos los productos de la región, pero no pagar impuestos y estar exentos de las leyes mexicanas. Entonces, como así partimos la mesilla, el territorio de la mesilla, el gobierno del estado dijo no, vamos a crear un ayuntamiento y que el ayuntamiento se encargue. Eran territorios muy desolados. Miren, para que se den una idea, cuando se crea el municipio de Coatzacoalcos, 1881, solamente había 1,200 habitantes y tenía una congregación, que era la congregación de Tonalá. Entonces, la siguiente, por favor. Y para atender las vías del ferrocarril no había mano de obra. Trajeron chinos y japoneses por cientos, ahora son por cientos de chinos y japoneses para trabajar aquí. Porque con todo, y lo que ahorita vamos a ver, los problemas que había, pues no estaba tan mal la región como en otros lugares. Por ejemplo, las fábricas de Río Blanco pagaban de 25 a 30 centavos por trabajar de 12 a 15 horas diarias. Y además, si se quebraba una herramienta, se la cobraban al obrero, si platicaban, les ponían una multa, si leían el periódico, les ponían una multa. Y entonces, además las casas eran de los industriales y tenían que pagar pues unas rentas muy altas por unos cuchitriles. Y además, pues les pagaban en vales que tenían que cambiar en las casas comerciales de la propia compañía, las famosas tiendas de raya, y por cada peso les descontaban 10 centavos. Entonces siempre estaban endeudados. Acá no. Acá en el sur de Veracruz
el sueldo era entre un 50 centavos y un peso. Y la gente no tenía tierras, pero ganaba más o menos si se iban a trabajar, por ejemplo, a las plantaciones de la cuenca del Coatzacoalcos, pues ahí no les adelantaban 10 o 15 pesos como hacían las otras compañías, sino que les daban de 80, 100 hasta 200 pesos, se iban a trabajar a las monterías y plantaciones, pues 8 meses, 2 años, y regresaban con algo de dinero. El problema no era ese. El siguiente, por favor. El problema era, por ejemplo, la leva. La mortalidad en el ejército porfirista era muy alta. Moría muchísima gente, de tal manera que había que estar renovando el ejército, y para eso estaba la leva. ¿Qué es la leva? El reclutamiento forzoso de soldados. Y si yo le estoy diciendo que la gente ganaba poquito, bueno, en el ejército ganaba mucho menos. El sueldo mensual era de 3 pesos con 50 centavos. Y entonces, cada cantón, porque en ese tiempo los municipios estaban agrupados en cantones, un cantón tenía de 5 a 20 municipios. Entonces, la autoridad máxima del cantón era el jefe político, y cada cantón tenía que entregar de 15 a 30 relevos al ejército. Había una ley cuarista que decía que se tenía que hacer un sorteo de todos los ciudadanos mayores de 18 años, y el que saliera sorteado se iba al ejército. Pero no había ningún sorteo. El jefe político veía quién se había ido a trabajar a las monterías, y cuando llegaba, mágicamente salía sorteado y tenía que pagar 100 pesos para que lo liberaran, pero 100 al jefe político y otros 100 al jefe militar, porque si no, los mandaban, en el caso del sur de Veracruz, a combatir a los mayas en la famosa guerra de castas. El 90% de soldados morían en la guerra de castas. Todos los días tenían que estar incinerando cadáveres de soldados por las distintas enfermedades tropicales, el paludismo, la leishmaniasis, la guerra contra los mayas. Y entonces eran muy pocos los que regresaban, y cuando regresaban, si los mordía la mosca chiclera, regresaban con la nariz carcomida, sin orejas, con labios carcomidos, porque eso es lo que hace la leishmaniasis. Entonces, la gente obviamente no quería salir sorteada, no se quería ir a la leva, y pagaba sus 100 pesos a uno y 100 pesos a otro. Y entonces, ¿quiénes se iban? Pues había que pagar el relevo. Entonces, lo que hacía el jefe político es que aquellos críticos de la dictadura, periodistas, profesores, y si no había, a cualquier borrachito que se encontraran en la calle, vámonos al ejército. Entonces nadie quería estar ahí, porque además los jefes militares eran muy corruptos y se gastaban todo el dinero destinado a la comida. Entonces los 3 pesos con 50 centavos al mes no les alcanzaban a los soldados para comer. La otra eran los enganches, los famosos enganches que les decían a la gente: no, pues mira, vete a trabajar a la plantación, te vamos a dar médico, te vamos a dar vacaciones, vamos a dar reparto de utilidades. Llegaban a las plantaciones y prácticamente los esclavizaban. La vida de un enganchado no iba más allá de los 8 meses, y cuando salían vivos, salían totalmente inutilizados. Entonces, eso, lo que ustedes leen, y si no lo han leído, de México Bárbaro, de John Kenneth Turner, eso pasó. O sea, esa era una realidad. Entonces, si no lo han leído, léanse. La otra eran las injusticias. La ley se vendía al mejor postor. O sea, el juez solamente sacaba asuntos de un abogado que le tenía que recomendar y que
pues cobraba muy caro. Entonces, si les invadían sus terrenos, si les mataban un hijo y tal, no podían demandar porque los asuntos no caminaban, sino se lo llevaba el abogado amigo del juez. Y bueno, el despotismo, las autoridades porfieristas, miren, es que ahorita no podemos concebir que si encontramos a un presidente municipal de frente nos tengamos que agachar. Pero en ese tiempo, con ver de frente a un rural, a un presidente municipal, a un jefe político, era suficiente para que lo metieran a uno a la cárcel. Ya no se diga criticarlo. Y la gerontocracia, ese es otro problema. Los amigos de don Porfirio tenían acotados todos los puestos. Los jefes políticos, los maestros de escuela, los presidentes municipales, todos los tenía que palomear Porfirio Díaz, y se había llenado el gobierno de puros ancianos, amigos de don Porfirio. Había una clase media que no podía ascender, estaba exigiendo espacios, pero a la mínima crítica, órale, te me vas al Valle Nacional o te me vas a combatir con los mayas. La otra, las contribuciones, o sea, los impuestos. Si tenían una casita, pero al jefe político le hacía falta dinero y ustedes pagaban 5 pesos de impuestos, bueno, el jefe político se le ocurrió que ahora van a pagar 200, y si no los pagan, les quitan su casa. Y no había autoridad que les defendiera. Otro, el despojo de las tierras comunales. Los hacendados fueron tomando tierras, primero eran intocables, y fueron despojando a las comunidades de sus tierras comunales. Entonces, de pronto había comunidades que durante 200 años tenían un pedacito que compraron desde tiempos coloniales, y ahí sembraban, y llegaba un hacendado y decía, no, es que estas 200 hectáreas son mías, y ahora me tienes que pagar el derecho de piso. Que no había quien lo defendiera. Y bueno, ya hablamos de los bajos salarios y de las largas jornadas. Entonces, ¿qué pasa? Este señor que está aquí, Hilario C. Salas, que era originario de Chazumba, Oaxaca, de origen mije, es uno de los delegados del Partido Liberal Mexicano, de los Flores Magón. Entonces, lo mandan al sur de Veracruz para organizar clubes liberales en todas las comunidades y preparar una revolución en contra del Porfirio Díaz. La siguiente, por favor. Y entonces, miren, esto se los pongo nada más para que se den una idea, porque siempre nos dicen, Hilario C. Salas y Miguel Alemán hicieron la revolución. No es cierto, fueron muchos gentes del lado de los rebeldes. Está en el cantón de Acayucan, por ejemplo, vamos a tener a todos los colonos de Corral Nuevo que los habían despojado de sus tierras, a Jesús A. Domínguez, que lo metieron preso a la cárcel y el jefe político mandó a envenenarlo, Hilario C. Salas, José Rodríguez, Hilario C. Gutiérrez, Genaro Zulbarán, Nicanor Pérez. La mayoría de estos nombres estoy seguro que no les suenan. También en el cantón de Minatitlán, en los Tuxtlas, incluso en Huimanguillo, Tabasco, estaban organizados. Y cuando hablamos de revolución, siempre hablamos de los revolucionarios y no hablamos de los que estuvieron del otro lado. Yo no sé por qué tenemos, a menos que sean grandes villanos como Porfirio Díaz, como Victoriano Huerta, los otros parece que se hubiera combatido en abstracto y también tienen nombre y apellido. O sea, Teodora Dehesa, que siempre nos los ponen como un gran gobernante, sabio, que becó a Diego Rivera para que se fuera a Europa, y luego por ahí doña Ernestina Sodi dice que era bondadoso y que incluso pagaba de su dinero para que no se fueran a los enganches o a la leva. Bueno, eso no es cierto. Ahí está afortunadamente el Archivo General del Estado. Entonces,
yo me puse a buscar los recibos donde él hubiera pagado justamente para que no se llevaran a la gente a la leva. No, todo lo contrario, encontré miles de casos de esposas, hijas, madres que están peleando para que sus parientes no se los lleven, y sin embargo Teodora Dehesa lo único que hace es pedir informes al jefe político, y el jefe político siempre se justifica y dice, bueno, ahora que se cumpla. Pero además hay algo que también se dice poco, porque también se habla de que Porfirio Díaz era un gran gobernante y muy honesto. Bueno, yo lo que encuentro es que cada jefe político tenía que pagar entre 2,000 y 20,000 pesos mensuales por cada cantón que gobernaba. Una parte de ese dinero se le quedaba al gobernador y otra parte al presidente de la República. Tanto dinero hicieron en 30 años que la fortuna de Porfirio Díaz todavía no se acaba, déjenme decirles. Y el otro que tampoco se menciona es Eliezer Espinosa, que era el secretario de gobierno y el que lo sustituía cuando se ausentaba. Y del ejército federal pues había toda una cauda de generales y bueno, y los jefes políticos, además de los hacendados, comerciantes, y a eso hay que agregarle, por ejemplo, la compañía Pearson, que apoyó siempre con todo. Entonces, la siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que se organizan los clubes liberales y en septiembre de 1906 atacan a Cayuga. Entonces, es lo que siempre nos dice, es la historia, y entonces este fue el edificio que atacaron, era el Palacio Municipal. Y quienes estaban, además de Hilario C. Salas, Genaro Zurbarán y Hilario C. Gutiérrez, entre otros más que luego vamos a ver. Y entonces vamos a ver que era un movimiento regional, porque estaban, el comité central estaba en Veracruz, si han de escuchar una calle de Veracruz que se llama Santiago de la Hoz. Santiago de la Hoz era parte del comité central del Partido Liberal, y había grupos rebeldes levantados en Acayuca, en Chinameca, Pacapan, Mecayapan, Pozoleacaque, San Juan Evangelista, Minatitlán, Izhuatlán, Moloacán y Coatzacoalcos, además de los que se iban a levantar en los Tuxtlas. Lograron levantar más de 2,000 personas. El siguiente. Y miren, nada más fue Acayuca, algunos de los lugares donde se dieron enfrentamientos. Entonces, ¿por qué? Porque se levantan los rebeldes en la sierra de Soteapan, toman Soteapan, Pacapan, Mecayapan, Tatahuicapan, Chinameca, Soconusco, y van a tomar las cabeceras cantonales de Acayuca, Minatitlán y el puerto de Coatzacoalcos. Sin embargo, la zona militar estaba en San Jerónimo, en Oaxaca. La Pearson de inmediato, vía telegráfica, avisa, y llegan cientos y después miles de soldados, los reprimen y acaban con ellos. Entonces ya no logran tomar ni siquiera ninguna de las 3 cabeceras cantonales. Y lo que no nos dice la historia es que esas tropas se dedicaron durante 2 meses a quemar pueblos, rancherías, a saquearlos, a violar mujeres y a llevarse a todos los hombres o a la leva, y los cabecillas, más de 600, a San Juan de Ulúa. Miren, para que se den una idea, a San Juan de Ulúa entraron 600 cabecillas de este movimiento. Solo regresaron vivos 80 en 1911. Entonces, la siguiente, por favor. Y entonces esa represión fue brutal, pero además se levantaron 2,000 y se llevaron a más de 5,000 de todo el sur de Veracruz. Entonces, ¿por qué? Porque estaba la extorsión por delante. O sea, a ver, estabas involucrado,
Ok, pero si me das 1,000 pesos, ahora que te dejo libre y voy a esconder todo lo cual. Entonces muchas familias quedaron endeudadas y obviamente, aunque aparentemente la paz se logra, pues la gente queda de todos modos inconforme. Y la oportunidad se da en 1910, cuando don Porfirio Díaz dice que México está preparado para la democracia y que vería con buenos ojos que hubiera un partido de oposición. Y Francisco I. Madero le toma la palabra y escribe su libro La sucesión presidencial de 1910 y se arman varios clubes antirreeleccionistas en Acayuca, Minatitlán, Tlacotalpan, Cosamaloapan y en Córdoba, Orizaba. Estos señores van a ser fundamentales para nuestra historia, porque va a estar Ángeles Iguarico, Cándido Aguilar, Gabriel Gavira y Heriberto Jara, desde lo que están en los clubes liberales. Y bueno, ¿por qué ya no aparecen, digo, en los clubes antirreeleccionistas? ¿Por qué ya no aparecen los liberales aquí? Porque están en la cárcel o están huyendo. Entonces ya es otra camada, digamos, de revolucionarios. Ya está Ramón Vasconcelos, Manuel Candelas, Francisco Telles, Ciro Ramos, Luis G. Murillo, varios más. Y bueno, de parte del gobierno siguen los mismos de siempre: Teodora Dehesas, Eliezer Espinosa y los mismos jefes políticos, los hacendados y la burocracia federal. La siguiente, por favor. Y entonces, cuando se dan las elecciones y se comete un fraude monumental, esa es otra de las mentiras. Dicen la gente que Porfirio Díaz ganó y que los gobiernos posteriores, para borrar esas huellas, hicieron desaparecer las actas de la elección. Eso no es cierto. Las actas ahí están en una sección del Archivo General de la Nación que se llama Gobernación Periodo Revolucionario, y yo consulté las actas y no es así como dicen. O sea, las actas dicen que se impuso a Porfirio Díaz que, a ver, yo creo que ustedes van a conocer todas estas mañas. Votaron en grupos, metieron tacos de boletas, hubo carruseles, votaron los difuntos, cambiaron de casillas, o cambiaron de lugar, o las cerraron, pero las actas sí aparecieron. Votaron los policías, votaron los soldados, y cada uno votó hasta 5 veces. O sea, nada nuevo. Entonces, pues obviamente con esas mañas sí ganaron, y los que protestaron los metieron a la cárcel. Y entonces Madero, que lo toman preso, queda en San Luis Potosí, tiene que escapar hacia Estados Unidos, lanza desde Estados Unidos el plan de San Luis, los convoca a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, pero en el sur no pasa nada. El grupo de Córdoba, Orizaba, Cándido Aguilar, Gabriel Gavira, Heriberto Jara, se levantan en armas y los acaban. Se tienen que exiliar en Cuba. Está con ellos ya Antonio Portas, que después llega a ser general, Rafael Tapia. Pero en el sur de Veracruz, ¿quiénes están? Un pequeño propietario, que es Pedro Carvajal, un ferrocarrilero, que era Manuel Paredes, un indígena, que era Nicanor Pérez, Enrique Colmenares Ríos, que era boticario, Miguel Ángel Huidobro de Azúa, que era comisionista del Águila, y dicen las malas lenguas que el Águila lo financió porque quería tener, por un lado, quería quedar bien con el gobierno, por si los revolucionarios perdían, y por el otro, quería quedar bien con los revolucionarios, por si ganaban. Entonces, y después vamos a ver que algo hay de eso. Edmundo Barús, en el cantón de Minatitlán, Guadalupe Ochoa, que ahora es muy desconocido, pero que fue el jefe maderista más importante del sur de Veracruz, y se empieza a incorporar
Cándido Donato Padua con el famoso bandido Santanón. Y en toda la parte de entre Veracruz y Tabasco, que se llama los Agualulcos, que luchan indistintamente por la bandera de Madero y por la liberal, están Ignacio Gutiérrez, Ernesto Aguirre Colorado, Domingo Magaña, Pedro Sánchez Magallanes, etcétera, etcétera. Son muchos. Y del otro lado, exactamente los mismos de siempre. El mismo gobernador, los mismos generales del Ejército Federal, los mismos rurales, los mismos jefes políticos de siempre. ¿Y qué pasa? Que el 20 de noviembre no se levantan, sino que, ¿por qué no se levantan los revolucionarios? Porque todavía están sembrando. La gente tiene que sembrar. O sea, viene la siembra de Tapachol. Ya una vez que se sembró, que ya se resembró cuando no brotaron las primeras semillas o que los pájaros se las comieron, hay que resembrar. Ya una vez que ya está listo, ya es trabajo de mujeres y niños, y entonces sí, pues se van a luchar. Pero cometen dos errores. De parte de Oaxaca, Noquitlán, tienen un enfrentamiento directo con el ejército, es Oquitlán. Y de parte de Tabasco, en Cárdenas y Huamanguillo, Ignacio Gutiérrez también se enfrenta directamente con el ejército y son acabados. En cambio, los otros revolucionarios optan por una guerra de guerrillas, de atacar y huir. Y entonces son muchos meses en que están combatiendo y que el ejército desde Veracruz, desde Córdoba, desde San Jerónimo, desde Santa Cruz de Brago, desde el Puerto, están constantemente moviendo rurales y el ejército federal y no pueden apagar esta llama. Pero estos revolucionarios si quieren ir, dicen, no, es que aquí no está lo bueno, la acción está en el norte. Le escriben a Madero, porque aunque no lo crean, todos ellos estaban en comunicación con Madero, como telegráficamente. Por eso a veces me presta el libro que le va. Por eso, este señor, Eulogio Peguerre, narra muy bien la revolución, porque él era telegrafista. Y entonces eran espías de los revolucionarios. Y entonces ellos, como que no queriendo la cosa, le mandaban telegramas a Madero, le daban chance de que... Y cuando el gobierno federal, porque todo se hacía por telegramas, le avisaba al jefe político, oye, bueno, para allá van 200 soldados federales que van de Santa Cruz de Brago, entonces espérenlos en tal lado, pues ya los revolucionarios sabían, porque iban los telegrafistas con el chisme. Entonces, pues ya sabían si los atacaban, si los hostigaban o si les huían. Y entonces así se empezó a dar esto, fueron muchos meses de atacar, y les decía, le escriben a Madero, oye, queremos irnos para allá. Y Madero les contesta, no, ténganlos allá, allá están bien, porque allá distraen a los soldados, se vienen ustedes y se traen a los soldados. Entonces, la mejor estrategia es dividir a las fuerzas federales. Es más, tengan muchos campamentos y divídanse en todos cuantos grupos puedan hacer. Entonces, esta es la primera etapa de la Revolución Maderista. La siguiente, por favor. Y entonces, quienes están, este señor, está muy mala su foto, Nicanor Pérez, Pedro Carvajal, contra uno más de los que están combatiendo, sé que el señor de allá, vestido de charro, Francisco Cárdenas. ¿Cuál es el mérito de este señor? Que era jefe de rurales, mata al bandido Santanón y es uno de los jefes de rurales más sanguinarios. Después, él es el que va a matar a Francisco y Madero. Él es el asesino de Madero. Él estaba en aquel época. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa? Pues que, miren, Emiliano Zapata, por ejemplo, para que se den una idea, se levantó en armas hasta marzo
de 1911. Y bueno, hay gente que sí está sosteniendo la revolución, están perdiendo muchos estados en el norte, y bueno, el tiro de gracia fue la toma de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Porfirio Díaz renuncia el 25 de mayo, ya regresa un poquito, 2 meses antes, Gabriel Gavira de Cuba, Cándido Aguilar, y los nombra jefes de la revolución en Veracruz, y entonces ya empiezan a tomar plazas casi sin combatir. Es el caso de Jalapa, toman Córdoba, toman Orizaba, y Gabriel Gavira va al sur de Veracruz y es el que pone orden y une a todos los revolucionarios del sur, busca que se deponga a los jefes políticos, y por primera vez nombran por plebiscito autoridades. Plebiscito público, a mano alzada. Dicen, a ver, ¿quién va a ser su presidente municipal y quién va a ser su jefe político? Y por primera vez en muchos años empiezan a participar las mujeres en los clubes femeninos aguerristas. Entonces, esto sí lo quiero destacar, porque antes eran las mujeres suplicantes que pedían a los poderosos por sus parientes, y no, cada de pronto las mujeres empiezan a formar el club político Sara Pérez de Madero, el club político La Corregidora, el club político Carmen Cerdán, y empiezan a participar en política, empiezan a organizar mítines y empiezan a opinar, incluso empiezan a escribir. Siguiente. Bueno, este es un grupo de revolucionarios que entró a Jalapa justamente cuando Gabriel Gavira andaba por allá, el Galileo, que es el que tiene la trompeta, entra a Jalapa, pero lo que no calculó es que aquí estaba todo el ejército federal, que no quiso entregar la plaza y los metieron a todos en la cárcel, hasta que el presidente León de la Barra le ordena al general Ángel García Peña que le tiene que entregar la plaza a los revolucionarios. El siguiente, por favor. Y bueno, se vienen, pues ya ganó Madero, hay que hacer nuevas elecciones. Madero vuelve a ser candidato a la presidencia. En octubre de 1911 sale electo presidente, pero Teodoro Adesa no terminó su periodo de gobernador. Hay que convocar nuevas elecciones. ¿Y quiénes fueron los candidatos? Gabriel Gavira y Francisco Lagos Chaza. Son candidatos a gobernadores. Pero en las elecciones, fueron en febrero de 1912, ganó Gavira. O sea, indiscutiblemente ganó Gavira. Todas las actas nos dicen que ganó Gavira. Pero en esos tiempos las elecciones las tenía que validar el Congreso. Y el Congreso era porfirista. Se cambió el gobernador, se cambió todo. Pero además Madero, que siempre dijo que sufragio efectivo, no reelección, lo que hace es que dice, a ver, Gabriel Gavira es un carpintero que llega a general revolucionario. Francisco Lagos Chaza ahora es un hacendado y es un abogado. Entonces opta porque el gobernador de Veracruz sea Francisco Lagos Chaza. Gabriel Gavira se levanta en armas, 1912, marzo de 1912, y hay un movimiento gavirista en todo el estado. Lo aprenden en Misantla, ese grupo del jefe político con los rurales, y hay un montón de grupos que, a pesar de que su jefe es llevado preso a San Juan de Ulúa, siguen levantándose en armas. Entre ellos es el señor de allá, Cástulo Pérez Nava. Cástulo Pérez es uno de los rebeldes gaviristas que va a hacer historia, porque lo vamos a seguir encontrando en la siguiente. Y entonces vamos a tener grupos de rebeldes
gavieristas en todos los cantones, pero hay un grupo que está pidiendo que se reparta la hacienda de Corral Nuevo y las otras haciendas, y Madero no hace reparto agrario como se comprometió en el plan de San Luis, que es de Nicanor Pérez, Donaciano Ibarra, Esteban Ortiz. Pero para acabarla de molar se levanta Pascual Orozco y además se levantan otros en los Aguadulcos. Entonces toda la región está levantada en armas en 1912. Y del lado de los maderistas está un porfirista de gobernador como Francisco Lagos Cházaro, un maestro masón después como Manuel Levy, y Antonio Pérez Rivera, un educador jalapeño. Y del Ejército Federal siguen los mismos, Madero no cambia uno solo. Y de los rurales siguen exactamente los mismos, y solamente se incorpora Guadalupe Ochoa y Pedro Sánchez Magallanes. Y entonces es un periodo muy convulso. La siguiente, por favor. Y miren todas las... Esto es el sur de Veracruz, todos los espacios que tienen en su poder los rebeldes. O sea, los maderistas prácticamente lo único que tienen son las líneas del ferrocarril y las ciudades grandes. Todo el campo está levantado. La siguiente, por favor. Y entonces llegan estos señores, Victoriano Huerta y Félix Díaz, y Félix Díaz de hecho se levanta en octubre de 1912, toma Veracruz y cree que todo el ejército lo va a seguir porque es el sobrino de Porfirio Díaz, y no es así. Entonces, lo derrotan, lo meten al preso de la Ciudadela, y Victoriano Huerta, Madero lo manda a combatir zapatistas y luego orozquistas, y luego se unen los dos en el pacto de la Ciudadela, asesinan a Madero y otra vez se viene la revuelta. Siguiente, por favor. Y entonces ahora ya no hay que luchar, ahora hay que luchar contra Victoriano Huerta, y entonces otra vez tenemos a los mismos rebeldes, de los zapatistas maluteños, los que piden que se haga reparto agrario: Pedro Carvajal, Manuel Paredes, Nicanor Pérez, Teodoro Constantino Gilbert, Juan Medina. Y de los carrancistas tenemos otro grupo, y por primera vez en estas lides a Miguel Alemán González, además de los liberales porteños. Y de los huertistas tenemos a los mismos que con Porfirio Díaz. Pero además se le suman Cástulo Pérez, Alberto Nájera Olivier y Álvaro Albor, que son los rebeldes gaviristas, que se levantan con Gabriel Gavira, después se rinden, se incorporan a los cuerpos irregulares del ejército, y les gusta estar en el ejército federal porque les permiten todas las atrocidades que ustedes se pueden imaginar. Este fue un periodo muy sanguinario. O sea, ya no toman prisioneros, se enfrentan y matan a todos al que se rindan, los asesinan. La siguiente, por favor. Y entonces vamos a tener otra vez a Hilario Cesadas. Hilario Cesadas no participa en 1910, primero porque andaba huyendo y después porque lo meten a la cárcel. Y ahora sí vamos a tener a Miguel Alemán González, y de aquel lado tenemos a Chano Pérez, que también va a ser, después se va a convertir en un bandido, pero en ese momento era un revolucionario y además con buenas ideas liberales. Siguiente. Y entonces durante todo el periodo de 1913-1914 vamos a tener por una parte a los agraristas, jarochos maluteños les llamamos, porque ellos piden el reparto agrario de las haciendas, quieren que se les dé a todos. En cambio, la gente de la sierra, que está más ligados a los Flores Magón, pide restitución. Son conceptos diferentes. Si es restitución de tierras, se le tiene que regresar a la comunidad, y si no eres de la comunidad no te toca nada. Pero los vaqueros de origen afromestizo, afrodescendientes,
que descienden de aquellos antiguos esclavos y que durante 10 generaciones han trabajado en la misma hacienda, dicen, bueno, nosotros también tenemos derecho a las tierras de la hacienda, entonces no queremos restitución, queremos reparto agrario. Y entonces los dos grupos se pelean y tienen un área donde se pelean a muerte, que son los Tuxtlas. La siguiente, por favor. Y vamos a tener esos pleitos hasta que renuncia Victoriano Huerta. Victoriano Huerta renuncia por ahí de julio de 1914, y Cándido Aguilar y todo, el general Antonio Portas y varios más, el cuartelazo de Victoriano Huerta les toca en Zacatecas, porque como no quisieron estar a las órdenes de Victoriano Huerta cuando fue a combatir a los zapatistas en el periodo de Madero, los castigan mandándolos hasta Zacatecas. Allá les toca el cuartelazo, y entonces vamos a tener un grupo de jarochos que va a firmar el Plan de Guadalupe de Venustiano Carranza. Antonio Portas, Guadalupe Sánchez, Ramón Caracas, Agustín Millán y a Cándido Aguilar. Era el grupo que comandaba Cándido Aguilar. No le toca porque estaba en la Ciudad de México. A él el cuartelazo le toca en la Ciudad de México. Y entonces es un grupo que se integra al carrancismo, que desde el norte vienen bajando, toman Tuxpan, de Tuxpan Papantla, y vienen bajando. Y entonces, después de que se disuelve el ejército federal con los tratados de Teoloyucan en agosto de 1914, pues ya se empiezan a entregar las plazas, pero los estados del sureste todavía están en poder de los militares huertistas. Entonces, ¿qué hace Venustiano Carranza? Manda a su hermano Jesús Carranza al Istmo para desde ahí retomar de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Pero además, una parte del Pacífico, Guerrero, Oaxaca, está en manos de los zapatistas. Y acuérdense que se están peleando, y luego se pelean ya con la convención. Entonces necesitan acceso a un puerto del Pacífico, y ese va a ser Salina Cruz, para ir a Topolobampo y a todo lo. Y el puerto de Veracruz está en manos de los norteamericanos. Entonces, en el Golfo necesita un puerto para recibir armas y todo, y mercadería, y ese va a ser Coatzacoalcos. Entonces llegan como un ejército de ocupación al sur de Veracruz y se apropian de todo. Y entonces, junto con el general Jesús Carranza, llega el general Antonio Portas de la zona del pueblo de Cuitlavo. Entonces se establecen en Coatzacoalcos, pero a ellos se les suma, por ejemplo, Chano Pérez y Miguel Alemán, pero los maloteños no se les suman. Así. Entonces, otra vez van a tener rebeldes, ahora zapatistas y felicistas, maloteños, y de parte de los constitucionalistas, ahora sí, ya es otra camada de militares, ya los porfiristas los dejaron fuera, pero vamos a tener dentro de los felicistas y zapatistas, curiosamente vamos a tener a muchos porfiristas. Por ejemplo, Higinio Aguilar era un general porfirista y de pronto resulta zapatista. Panuncio Martínez se dice zapatista, pero era un bandolero, igual que Vidal Tenorio, Moisés Vidal y Tirso Alemán, entre otros. Y entonces otra vez se descompone la región, porque los carrancistas no son muy dados a negociar. Ellos llegan a imponer y todos se tienen que subordinar. Así es. Y entonces otra vez vamos a tener que a los carrancistas no les interesa el pueblo, les interesan las vías de comunicación, y es lo único que protege. Salina Cruz, Coatzacoalcos, las estaciones del ferrocarril, y otra vez todo lo demás queda en territorio rebelde. Así bien.
hasta que se da el plan de Agua Prieta, y dentro de esos rebeldes estaban estos compadres Álvaro Alor y Cástulo Pérez. Entonces, aparentemente en 1920 se le levanta el ejército a Carranza, cae asesinado en Tlaxcalantongo y todos en paz. Aparentemente, Cándido, Pérez y Álvaro Alor, pues se rinden, pero ellos no quieren salir de la región. ¿Por qué? Porque funcan como guardias blancas de la compañía El Águila. Y entonces vamos a tener que, con el plan de Agua Prieta, que va a ser prácticamente de los sonorenses, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta, van a quedar de ese lado Adalberto Tejeda, Antonio Portas y Guadalupe Sánchez. Y el general Cándido Aguilar, que era yerno de Venustiano Carranza, tiene que huir, y Adalberto Palacios cae muerto en la batalla de Aljibes. Entonces, una parte de los carrancistas se vuelve obregonista y son dueños de la región. Así lo siguiente. Hasta que 1921 se vuelven a rebelar. Ahora Miguel Alemán, Donaciano Pérez, Melesio Ramírez, y Félix Díaz nuevamente se vuelve a rebelar, y ahora lo siguen Cástulo Pérez y Nicolás César. Pero son mayoría los obregonistas, y Obregón no perdona, Obregón es muy duro. La siguiente, por favor. Hasta que llega el general Lázaro Cárdenas como jefe militar del Istmo. En Salina Cruz pone su hermano Francisco Cárdenas, y en Jaltipan pone su hermano Dámaso Cárdenas, y Dámaso se hace compadre de Álvaro Alor, y cuando se levanta Cástulo Pérez no lo sigue, al contrario, lo traiciona, lo asesinan después de que se levantan armas. Ahí el cadáver de Cástulo Pérez, el otro es Dámaso Cárdenas. Y miren, tanto financiaba la compañía El Águila que a sus hijos los mandó a estudiar a Estados Unidos en escuelas de la compañía El Águila. Entonces ahí están vestiditos de Ranger. De hecho, esta foto me la entregó don Joel Pérez, hijo de Cástulo Pérez. La siguiente. Y entonces vamos a tener otra vez toda la región. En 1924 se levanta Adolfo de la Huerta, y otra vez vamos a tener a la región levantada en armas. La siguiente. Pero en la rebelión de la Huertista pasa algo. El gobernador Adalberto Tejeda sí empieza a hacer el reparto agrario, empieza a organizar las guerrillas agrarias que van a ser fundamentales para derrotar a los de la Huertistas. Y entonces Adalberto Tejeda se va por las nubes. La siguiente, por favor. Y en su segundo periodo de Adalberto Tejeda como gobernador de 1928 a 1932, hay otra rebelión en este caso del general Gonzalo Escobar, y en la región, en el estado lo sigue el general Jesús N. Aguirre. Y otra vez los agraristas son fundamentales para derrotar a la rebelión escobarista. ¿Por qué les menciono esto? Porque en la rebelión escobarista caen estos dos generales, Miguel Alemán y Brígido Escobar, 1929. Pues ahí cae Miguel Alemán González. Pero entonces hasta ahorita Miguel Alemán González lo quitamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? En todos los libros nos dicen que él hizo la revolución. Vamos a ver. Aquí entra lo bueno. El señor muere en 1929, el año que su hijo ingresa al PNR, Partido Nacional Revolucionario. 1935 llega senador,
1936 al 39 es gobernador de Veracruz, 1940-45 es secretario de Gobernación y luego llega a la presidencia. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa algo muy curioso. Bueno, él, como secretario de Gobernación y como presidente, desarrolla el sureste, hace carreteras, lleva clínicas, lleva escuelas secundarias, hace grandes palacios municipales, urbaniza todo, lleva hospitales, etcétera, etcétera, todo. Y además saca como a 200 jóvenes de Acayucan, Minatitlán y otros lugares y o les da becas o se los lleva como funcionarios. Incluso agraristas que participaron en la muerte de su padre. Él dice, borrón y cuenta nueva, no tengo nada que ver con eso. Y entonces, si el presidente Miguel Alemán es un gran hombre, debe ser hijo de un gran hombre. La siguiente, por favor. Bueno, hace obras en todo el sur de Veracruz. La siguiente. Y entonces, por ejemplo, en San Juan Evangelista están las tumbas en medio es una cruz de una virgencita de mármol, la tumba del general Jesús M. Aguirre. La que está abajo, esta plancha que está quebrada, es la del general Escobedo. Así estaba la de arriba, que era la del general Alemán. Y así el albañil nada más le puso así, con un clavo, general Alemán. Cuando el hijo llega a senador, le hacen el otro pisito, para que esté mejor la tumba del papá. Cuando llega el gobernador, lo sacan, por eso el siguiente, sacan sus restos y se los llevan a Cayuca. El siguiente, y entonces, de pronto ya es el gran general. Ya está en Acayuca, ya tiene allá un busto de mármol y es lugar de peregrinación de los políticos. La siguiente, por favor. Y cuando llega a la presidencia, ni se diga. Y luego, pues esto ya no es suficiente. Y entonces la siguiente. Bueno, y siendo presidente, el lugar donde cayó abatido, levantan un monumento, y ahí está la fecha, 1948. Él era presidente. Si no, ni quien se enterara. La siguiente. Y luego, antes de que salga, le hacen otra tumba más grande. La más grande del Panteón de Acayuca, y ya con las águilas en bronce, el símbolo del generalato, y ahora pues es un lugar de peregrinación de políticos. La siguiente. Y al frente al Palacio Municipal de Acayuca está su estatua y se le sigue haciendo homenajes. Cada 19 de marzo, todos los diputados, y ahorita ya es poquito. Antes, pues iba hasta el gobernador, era un lugar obligado, el gobernador de Veracruz, y muchas veces los presidentes tenían que ir a rendir el homenaje al general Miguel Alemán González. Y entonces, cuando Miguel Alemán Valdés es presidente, es cuando se escriben la mayoría de libros de Octaviano Córdoba, de los liberales, de Cándido Donato Padua, ensalzando al general Miguel Alemán. Pero los documentos nos dicen otra cosa. O sea, no fue Miguel Alemán el que hace la revolución, es Nicanor Pérez, Pedro Carvajal, Agustín de la O, son otra generación, otros personajes de los cuales la memoria se olvidó por ensalzar memorias políticas. Es cuanto. Pues hemos escuchado una plática muy motivadora, muy interesante. Como ustedes podrán ver, la Revolución Mexicana vista desde este enfoque regional o local, pues se vuelve un
entramado más complicado de lo que generalmente estudiamos echando el vistazo a nivel nacional, ¿no? Entonces, cuando uno enfoca ya una región, una localidad, pues estos cruces, estas alianzas, estos conflictos se multiplican y la historia se nos aparece con más riqueza todavía. En todos estos vericuetos, estas idas y vueltas, etcétera, y vemos que la Revolución Mexicana entonces fue un proceso muy complejo, muy complicado, que las alianzas eran muy inestables, que los bloques, como nos ilustró muy bien el doctor, pues iban cambiando y las confrontaciones se iban modificando. Entonces tenemos este panorama muy complejo. No sé si alguno de ustedes gusta hacer una pregunta al doctor Calderón. Aquí hay una primera persona, adelante. No sé si nos pasa el micrófono o así nada más. Aquí, por favor. Gracias. Nuevamente, muchas felicidades por sus presentaciones siempre muy interesantes y muy llenas de información muy detallada que nos hace falta en general. Mencionó usted que Madero, en el plan de San Luis, prometía el reparto agrario y después no sé qué pasa, que se le olvidó eso, a las dos cosas. Pero me llama la atención también que menciona que manda a Huerta a combatir a Zapata, o sea, hace lo contrario de lo que había firmado el plan de San Luis. En lugar de respetar el reparto agrario, lucha contra el líder Zapata. ¿Podría ampliar un poco eso, por favor? Sí. A ver, mira, cuando gana la revolución, anuncia Porfirio Díaz, mayo de 1911, entra como presidente interino Francisco León de la Barba. León de la Barba es un porfirista de rancio abolengo, pero las decisiones las está tomando junto con Madero. Zapata no quiere deponer las armas y Madero se va a entrevistar con él a Cuautla, me parece, pero Zapata dice no hasta que no se cumpla el plan de Ayala. Nosotros vamos por el plan de Ayala, queremos el reparto agrario. Y entonces lo que hacen es desarmarlos, pero como no quieren deponer su actitud rebelde y siguen exigiendo el reparto agrario, manda primero al batallón 38 de Cándido Aguilar a combatirlos, y Cándido va más negociando. Son todos este grupo de veracruzanos de Córdoba Orizaba. Tienen algunas escaramuzas, pero él busca negociar. Y luego mandan a Victoriano Huerta, en el interinato, insisto, de León de la Barba, pero de acuerdo con Madero. El ejército porfirista no se desmantela, siguen los mismos generales. Entonces llega Victoriano Huerta y impone una política de tierra arrasada. A ver, para que los zapatistas no tengan dónde comer, para que no tengan dónde refugiarse, ahora le vamos a quemar todos los pueblos, las milpas, vamos a matar a los animales. Y Cándido dice, no, pues yo no quiero hacer eso. Entonces, como no lo quiere hacer, lo castigan mandándolo a Zacatecas, al 38 Batallón de Rurales. Entonces, por eso, y luego se levanta Pascual Orozco y otra vez mandan a Victoriano Huerta a combatir a Zacatecas y otra vez Cándido queda bajo sus órdenes. Y ya Victoriano Huerta sí acaba con los orozquistas, pero el 38 se queda allá. Cuando regresa es cuando se da la decena trágica. Entonces fue en ese contexto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, por favor. No es pregunta, es solamente algo así, ¿cómo le diremos? Cosas que cobran sentido cuando uno escucha los relatos de la mamá, más que nada de la mamá. Del papá son
eran muy, o sea, no contaban gran cosa, pero cobran sentido en esta situación de los grupos, cuando mi madre decía, es que venían los rebeldes y ella recordaba que la llevaban siendo muy niña en una canasta donde toda la gente iba huyendo. Entonces hablaba continuamente de los rebeldes, y entonces, porque así se les conocía. Para mí fueron cobrando sentido conforme uno se va informando más, ¿no? También la cuestión de cuando arrasaron Moloacán, los rebeldes, pues yo no sabía quiénes eran los rebeldes, pero pues eran Cástulo Pérez y su compadre Alor, ¿no? Entonces yo vengo de la región del sur, de Moloacán, y es increíble que la ciudad, una de las ciudades más importantes como es Coatzacoalcos, es muy reciente y no existía ahí nada más que en el sur los pueblos de Moloacán y de Huatlán. Eran ahora sí, los pueblos indígenas más grandes, las cabeceras municipales, y entonces toda esta historia se va entrelazando con los relatos familiares también de los bisabuelos, de los tatarabuelos, que en mi caso eran y fueron por mucho tiempo los presidentes municipales de ese pueblo. Era nada más mi contribución. Muy buena, muy valiosa esa contribución. Aquí hay otra pregunta, creo, otra intervención. Sí. Adelante. Ya nomás para meter jiribilla. En el 2001-2002, cuando se quiso montar el monumento al general Díaz, el gobernador de Veracruz, Miguel Alemán Velasco, culpaba del asesinato o fusilamiento de su abuelo al general Porfirio Díaz. Sí, bueno, yo creo que se le despasaron las fechas. Por las copas. Porque cuando muere en el 29. Y Díaz murió en el 15. Sí, Díaz murió en el 15, y además quienes lo matan son generales revolucionarios. ¿Quién era el jefe de la columna? Miguel M. Acosta. ¿Quién era el que estaba contratando agraristas y el que les daba todas las armas y todo? Antonio Portas. ¿Quién era el que los andaba rastreando? Este señor de Tierra Blanca, ahorita se me va el nombre, o sea, fueron sus propios compañeros revolucionarios, porque Miguel Alemán González en un tiempo estuvo bajo las órdenes de Antonio Portas. O sea, son los mismos revolucionarios los que llegan a combatirlo. Y bueno, dice don Octaviano Corvo que se suicidó, que al verse rodeado se suicidó, pero no es cierto. El informe de Panuncio Martínez, que quien lo dude, está en el archivo Calles Torreblanca, que ya a mí me sorprendió. El archivo Calles Torreblanca tiene el informe de Panuncio y dice que murió en un enfrentamiento, que a quien sacan mediante fuego fue a Jesús M. Aguirre. Lo que sí parece que a Miguel Alemán le dieron el tiro de gracia. Entonces, porque me decía don Guillo Domínguez que él era niño cuando hicieron el traslado de los restos de Miguel Alemán a Cayucan, pero se los llevaron y la tumba todavía no estaba terminada, entonces lo metieron en una caja y él la guardaba abajo de su cama. Y entonces dice que sí tenía un agujero en la cabeza, en la bala, pero si cayó abatido, lo más seguro es que lo haya rematado, le dieron el tiro de gracia ya. Entonces, Porfirio Díaz no mató a Miguel Alemán. Es más, la gente no sabe, pero Miguel Alemán González era funcionario porfirista, funcionario menor, porque era
receptor de rentas de Sayula de Alemán, y además era el encargado del registro civil. Si se hubieran levantado, como dicen, en 1906 o 1910, no le hubiera contado. Como pasó con todos los demás, que los metieron a la cárcel, los fusilaron, los consignaron al ejército, y él estuvo siempre en su casa, muy bien. Entonces no era enemigo de Porfirio Díaz, a lo mejor no estaba de acuerdo, pero era un funcionario porfirista menor. Aquí hay otra pregunta. Mi pregunta es que si usted sabe quién fue el que encabezó el movimiento obrero en Río Blanco y en qué periodo presidencial se realizó este levantamiento. A ver, primero, sí, por ahí lo tengo. De hecho lo manejo en mi libro, en mi tesis. Pero uno de esos al que le atribuyen todo es Samuel A. Ramírez, que es al que le atribuyen, porque hubo un Arandia también. Miren, es que el movimiento de Río Blanco es muy complejo. O sea, en realidad se da en enero de 1907, pero no tenía que ver con un problema de Río Blanco. Había una huelga de obreros textileros en Tlaxcala, en Puebla, en muchos lugares, y ellos se solidarizan con ellos, se van a la huelga, pero se les ordena que vuelvan a sus labores, y entonces como no quieren volver, y además saquean las tiendas de Garzín, que es el explotador, entonces mandan al ejército y que matan parejo. Y entonces Samuel A. Ramírez, que era el líder en ese momento, porque hubo varios, hubo uno que editaba el periódico obrero, no me acuerdo ahorita el nombre, que también lo estuvieron buscando y que también le achacaban, pero Samuel A. Ramírez firma un convenio con los liberales de Acayuca para levantarse en armas juntos. Pero cuando Samuel A. Ramírez hace alianzas después con los maderistas, Flores Magón dice: no, con Madero no queremos nada. Entonces, a ver, a Samuel, mándenlo fuera, con él no queremos nada. Entonces, porque Flores Magón es intransigente, no quiere nada con los maderistas. Además, cuando renuncia Porfirio Díaz, él dice que sigan la revolución, y por eso muchos de los orozquistas en realidad son liberales magonistas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Si me permiten, yo le haría una pregunta al doctor. Porque miren, es muy interesante ver cómo las divisiones al interior del bloque revolucionario, los diferendos que hay, también tienen que ver con cierta consistencia social entre los grupos. Como mencionó muy rápidamente, esta distancia que hay entre los serranos, digamos, que provienen del ala liberal, y los maloteños que están en los llanos, ¿no? de Nopalapan, ¿no? Hay ciertos aspectos culturales que alimentan esa imposibilidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Concepciones de vida diferentes, etcétera, ¿no? Entonces, el bloque revolucionario pues está atravesado por estas situaciones que dificultan la unidad, ¿no? Pero hay un momento, y es mi pregunta, o más bien si nos puede explicar un poquito o referir un poco de el momento en el que parece ser que la unidad se da en torno del llamado Pacto del Volcán, ¿no? En el momento, digamos, de luchar todos contra Huerta, ¿no? Y después ese Pacto del Volcán, ojalá nos pueda contar un poquito, que también se disgrega o se rompe por un asunto casi personal, que es la muerte de Hilario C. Salas, ¿no? Esa muerte hace que este pacto se desgaje, que anide la desconfianza al interior y que no logre cuajar la unidad de todos los revolucionarios en el sur de Veracruz. Ojalá nos pueda
platicar un poquito de esta situación. Sí, claro, no, claro que sí, miren. Francisco de Madero es asesinado en febrero de 1903 y el gobernador de Coahuila y 2 o 3 no reconocen a Huerta, el gobernador de Veracruz sí, el de Oaxaca también, todos los demás reconocen a Huerta. Y un grupo de revolucionarios, Domingo Magaña en el sur, dice no. Y Camerino Z. Mendoza en Orizaba también dice no. Sin embargo, a Camerino Z. Mendoza en los primeros días de marzo lo llegan a combatir y lo asesinan con toda su familia. A Domingo Magaña todavía está combatiendo, pero se tiene que refugiar en Tabasco. Y Nicanor Pérez y Pedro Carvajal. Nicanor Pérez ya venía levantando armas desde antes porque él se adhirió a la bandera zapatista y quería el reparto agrario que Madero no cumplía. Y entonces ellos siguen luchando. Ellos, a pesar de que no estaban con Madero ya para ese momento, tampoco reconocen a Huerta y siguen luchando. Pero se dan cuenta que están muy aislados porque, por ejemplo, Cándido Aguilar se va a refugiar a Estados Unidos después del cuartelazo. Heriberto Jara sigue siendo diputado. Entonces, los firmantes del Plan de Guadalupe, los carrancistas, están muy al norte y entonces están muy solos. Y entonces, cuando se levantan, llegan los liberales y dicen: pues nosotros también nos vamos a levantar en armas. Y Miguel Alemán dice: pues yo también, ya no tengo nada, entonces, órale, vámonos. Y entonces se juntan por primera vez y firman el Pacto del Volcán en junio de 1913. Pero para ese momento ya llevaban los otros, los maloteños, ya llevaban rato luchando. Y redactan el Pacto del Volcán de tal manera que entran liberales, zapatistas y carrancistas en el mismo plan. Y a partir de ahí, el único que no firma, por cierto, es Nicanor Pérez. Pero yo pienso que es porque se están juntando en el rancho de Matacanela muchos líderes revolucionarios y tienen que distraer al ejército. Entonces alguien tiene que luchar con el ejército. Entonces, cuando están firmando el plan de Matacanela, abajo está, en la parte de abajo, porque Matacanela es subiendo los Tuxtlas, abajo empieza Nicanor Pérez a atacar poblaciones y haciendas y el ejército tiene que bajar y entonces no se da cuenta que allá arriba están los meros dirigentes. Entonces yo creo que por eso no firman. Y a partir de ahí empiezan a luchar juntos, se empiezan a juntar 400, 500 rebeldes, toman Acayucan o atacan Acayucan, toman Caltipan, toman Sayula de Alemán, Texistepec, y traen a todos los cuerpos del ejército para arriba y para abajo. Pero sin embargo, en marzo de 1914, uno de esos rebeldes, Pastor López, asesina a Hilario Cesales. Él dice que lo hace porque quiere dinero. Y Pedro Carvajal, que es de la otra facción, lo recibe, pues, nada más porque es el otro revolucionario, entonces lo recibe. Y la gente de Hilario Cesales, a partir de ahí, lo declara su enemigo totalmente. Entonces ya no combaten juntos, cada quien combate por su lado, unos en la sierra, otros en los llanos. Y cuando llegan los carrancistas, quieren a fuerza que todos se les subordinen, hasta los zapatistas, y ellos dicen: órale, va. Pero Miguel Alemán nunca acepta a los otros, siempre les está haciendo la guerra, siempre lo está haciendo quedar mal. De hecho, el general Jesús Carranza siempre trata de mediar con ellos, de que no se peleen, se lleva con él a Pedro Carvajal, lo protege. Pero cuando Jesús Carranza se va, hace un viaje por toda la costa del Pacífico, Pedro Carvajal se queda
sin su jefe, y además va a la convención y regresa y dice que se va a aliar con Francisco Villa. No tiene ni siquiera chance porque llegan las tropas de Miguel Alemán, pero así como 2000, y lo asesinan. Y entonces lo dan a conocer como si fuera una gran acción de armas, cuando no, fue un vil asesinato. Entonces, por eso deja de aparecer Pedro Carvajal. Y a Miguel Alemán, como no avisó prácticamente de lo que iba a hacer, lo castigan sacándolo de la región y lo mandan a combatir primero ¿cómo se llama? Acá por Tehuacán, y luego lo mandan justamente a la batalla de Celaya. Y entonces hay por ahí un estereotipo que dicen que los cuchitecos son los que mejor se portaron en la batalla de Celaya, pero para ellos cuchitecos son todos los del Istmo, y a todos los del Istmo en realidad era gente que iba con Gavira, que era de Jaltipan, de Acayucan, de Coatzacoalcos, de Minatitlán, de Santa Lucrecia, que fue a los que les tocan las cargas de caballería más fuertes de los villistas. Entonces, pero como dicen, pues es la gente del Istmo, pues son los ismeños, son los zapotecos. Entonces, no es cierto, fueron esta gente, y una parte, los de Alemán, iban castigados justamente por eso. Excelente. Si no hay una pregunta más y dado el tiempo, pues Para un curso semestral. claro. Entonces ya conocieron al doctor Calderón, ya saben la amplitud de los conocimientos en torno al tema en particular es de uno de sus temas, además. Por eso les digo, el doctor ahí en el sur de Veracruz es motivo siempre de consejo y de orientación en las comunidades, en las familias del sur, que de repente dicen, tenemos tal problema, tal pregunta, tal inquietud, háblenle al antropólogo. Tiene que llegar el antropólogo a aclarar algunas cosas. Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo, le vamos a cortar aquí con la promesa de que después podamos reunirnos y seguir platicando de este tema. Pues de querer nos quedamos más tiempo, pero tenemos también seguramente algunas ocupaciones todos, y entonces les agradezco mucho su presencia, sus preguntas, la atención que le pusieron al ponente, y al ponente pues le agradecemos sus palabras, también al rector Mijares, que siempre es gran animador y el que genera estos espacios de discusión que son bastante productivos. Gracias. Pues muchas felicidades, un honor. Los esperamos el próximo sábado a las 12 del día, que vamos a estar platicando acerca de Heriberto Jara, y a continuación la subdirectora de Educación a Distancia y el doctor Mario Raúl Mijares Sánchez harán entrega de un reconocimiento al ponente, el doctor Alfredo Delgado Calderón, y al moderador, el doctor Job Hernández Rodríguez, además de tomar la foto correspondiente. Un aplauso, por favor, para ellos. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Agradecemos al público que nos siguió a través de las redes sociales, estudiantes, y también a los que están presentes el día de hoy en este auditorio, alumnos, maestros e invitados que nos acompañaron a la ponencia magistral con el doctor Alfredo Delgado Calderón, con el tema Así fue la revolución en el sur de Veracruz, a quien les pido un fuerte aplauso, por favor. Pues muchísimas felicidades, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo sábado, en punto de las 12 del día, en estos foros de ciencia política. Que tengan excelente día, y bueno, a continuación se va a hacer entrega del reconocimiento al moderador, el doctor Job Hernández Rodríguez. Les recuerdo que estas conferencias están
compartir todas las ponencias a partir de enero que empezamos los foros de los revolucionarios veracruzanos. Están en la red del Colegio de Veracruz. Vamos a continuar a lo largo de todo el año con estos foros de los revolucionarios veracruzanos y muchas gracias a todos.